Hola, hoy me he propuesto dibujar una calle cualquiera de mi ciudad, de Madrid en este caso, pero que podría ser una calle cualquiera de vuestra ciudad. Me he venido aquí a una terraza a desayunar y mientras que me tomo el café y el croissant voy a ir dibujando algo. Empiezo por la línea del horizonte, como siempre, que según veis en la foto de abajo a la derecha sería como la cornisa del edificio central, la cornisa donde están las tiendas y eso, el primer piso, digamos. Y luego a partir de ahí voy a ir haciendo las líneas de perspectiva de la calle. Os voy a marcar aquí un poco cómo iría la perspectiva de esa calle. Si esto es el papel y esa línea que he dibujado es la línea del horizonte, aquí habría un punto de fuga donde vendrían las líneas que he dibujado de la calle, que vendrían hacia ese punto de fuga y algunas del edificio. Y luego al otro lado las otras paredes irían hacia ese otro punto de fuga. Lo que pasa es que esos puntos de fuga, como veis, están fuera del papel, están muy lejos y entonces es difícil verlos físicamente porque no están situados en el papel. Entonces lo que hago es hacer a ojo así aproximadamente las líneas de la calle con la perspectiva correcta y luego aquí estas otras líneas, por ejemplo, del suelo de la terraza donde estoy, que está un poco elevado, pues lo hago en función al otro punto de fuga que va al otro lado. Aquí continúo un poquito también otras líneas que hay de la barandilla, y luego hago un poco la barandilla esta que baja las escaleras y ya a partir de ahí pues voy a ir haciendo todas estas zonas de aquí. Voy a marcar en vertical lo que ocupa el edificio este central que hay detrás de los árboles y voy a ir marcando otras líneas que me van a servir para hacer, por ejemplo, los coches. Esta es la barandilla del muro este que tengo de la terraza de primer plano. Lo marco así un poquito básicamente para luego ya acabarlo al rotulador. Y marco también cosas que estén en primer plano muy cerca, como por ejemplo esta farola que está aquí en primer plano. Luego ya los extremos de los edificios. La idea es básicamente empezar por las superficies más grandes. Y he empezado, como habéis visto, marcando el trazado de la calle, imaginando la calle desierta, sin coches, sin personas y sin nada. Y luego voy marcando las zonas más grandes, como este edificio central, este árbol que está aquí en primer plano entre los dos edificios, y así seguiré marcando siempre con el criterio de ir de lo más grande a lo más pequeño. No empiezo dibujando las plantas de la barandilla que hay a la derecha, sino eso irá luego al final. Eh, Primero empiezo dibujando los bloques grandes, como este que está aquí ya a lo lejos en pequeñito, que se ve entre los dos edificios. Y luego aquí este otro de la derecha que también es grande. Y el propósito de este vídeo es que veáis que no tenéis que esperar a encontrar un paisaje maravilloso, un monumento increíble para hacer un dibujo urbano, sino que en cualquier sitio que os sentéis realmente podéis encontrar un sitio que tenga un cierto encanto y al dibujarlo vosotros pues le daréis también un poquito de personalidad y un poquito de originalidad y os quedará un dibujo aceptable de una escena urbana cualquiera. Bueno, pues ya he acabado el muro este de la terraza primera y voy a ir haciendo los árboles. Los árboles no hay que hacerlos todos exactamente como están y eso, pero sí, bueno, pues los árboles principales, hay en esta acera más cercana a mí un pino muy grande que se me va a cortar por arriba y va a ocupar bastante del dibujo y me va a tapar parte del edificio este central que he dibujado. Este edificio quedará bastante tapado por los árboles, tanto por este primero como por los que están en la acera de enfrente, que están todos alineados frente al edificio y tapan gran parte.
Entonces, todavía, como veis, no me he metido en hacer las ventanas del edificio porque depende de lo que me tapen los árboles, pues meteré solamente las ventanas que aparezcan a través de los árboles. El resto, como lo van a tapar los árboles, no tiene sentido ponerme a hacer ventanas así a lo tonto que luego no van a salir. Los árboles ya de segundo plano intento hacerlo un poquito menos detallado, simplemente el tronco y la silueta de la copa. Y voy a meter aquí este par de pinos así que están más cerca de mí. Y luego a la izquierda pues pondré 2 o 3 pinos pequeñitos que se vayan perdiendo hacia la izquierda en toda esa parte de ahí. Al hacerlos también más pequeños y eso, veis que se acentúa un poco la sensación de perspectiva. Y aquí, en esta parte, esta especie de tubo que estoy dibujando muy grande es los coches. Lo hago de momento marcando la altura de los coches y el suelo, y luego, como si fuera una especie de chorizo grande ahí que pongo, y luego voy a ir dividiendo esta zona en distintos coches, y también voy a poner, por ejemplo, estos contenedores que hay aquí de basura, y ya sigo con los coches. Hay coches que van en sentido hacia la derecha, en sentido hacia la izquierda, porque es una calle de doble sentido. Entonces, pues la mayoría los estoy poniendo en un sentido, pero de vez en cuando pongo otro también un poco en el otro sentido. Como veis, los coches son muy básicos, es simplemente la silueta y 2 ruedas y marcar un poquito de sombra en el suelo. Y luego ya al rotulador pues le daré un poquito más de detalle con las ventanas y poco más porque son coches muy pequeñitos. Voy a borrar todo esto para no liarme, todo lo que hay por debajo del muro. Y aquí en esta acera de la izquierda, la más cercana a mí, pues también voy a ir dibujando unos coches que aparecen aquí un poco ya cortados por la terraza esta donde estoy, pero se ve un poquito. Tenéis que aseguraros de que os quede el suficiente espacio en medio para la calle, para el asfalto, y aquí en medio voy a poner un coche que estuviera pasando por ahí, estuviera circulando por la calle. Esto pues me voy fijando conforme pasen coches, veo uno que me guste y ya intento dibujarlo ahí. Y aquí detrás de los coches voy a meter algunas personas que asoman por detrás. Como veis, son personas muy básicas, muy simples. Y ahora ya que he marcado todos los árboles y eso, pues como veis voy haciendo unas bandas horizontales en el edificio central para marcar ahí las ventanas. Luego también voy completando un poquito la parte de abajo de la planta baja de este edificio y también los laterales, que si veis en la foto tiene como varios planos el edificio, no es totalmente recto, sino que tiene unos entrantes y salientes. Y ya sobre las bandas horizontales que he dibujado, pues voy a hacer las ventanas. El dibujo que estoy haciendo no corresponde fielmente 100% a las ventanas, al diseño del edificio, pero da una idea muy aproximada de lo que es el edificio, y como tampoco es un edificio especial, singular, que haya que representar tal como es porque se reconozca, pues es simplemente hacer el dibujo de una calle cualquiera con un edificio que sea creíble, pero no tiene por qué ser fiel exactamente a la realidad. Al fondo meto ya otro edificio mucho más simple, ya con rayas horizontales nada más, y completo alguna persona de aquí y ya voy haciendo, por ejemplo, aquí los escaparates. Meto algún toldo, que no hay realmente toldos ahí, pero los toldos dan bastante sensación de tienda y son muy básicos, muy simples. Te tapan mucho del espacio y enseguida dan sensación de que ahí hay unas tiendas o algo parecido, y luego solo tienes que dibujar los cristales de la tienda por debajo y ya está. Aquí voy a marcar las macetas que hay en el murito este de la terraza donde estoy,
Y ya detrás pues voy a detallar un poquito más el edificio este que está a la derecha, que se corta un poquito. Y hasta aquí llegaría más o menos el dibujo a lápiz. Como veis han sido unos 15 o 20 minutos. Más o menos sacar la perspectiva correcta de la calle, poner los elementos principales que hay sin excesivo detalle y luego ya ahora lo voy a ir pasando a tinta. Voy a empezar por esta parte de delante, que es la que está más cercana, toda la parte de la terraza donde estoy. Entonces empiezo haciendo aquí ya unas plantas que hay que asoman por detrás del muro, es una especie de hiedra, y dibujo el contorno de la hiedra lo más irregular posible, con algunas ramitas que van asomando por abajo, y ya defino un poquito todo este muro rojo que hay aquí a la izquierda, el principio de las escaleras, y también en las macetas estas que hay aquí a la derecha, con las plantas que hay por encima. Hago ya el muro este que baja las escaleras por aquí, se pierde el muro por ahí abajo, y ya una vez que tengo el muro le hago la barandilla. La barandilla tampoco es exactamente igual que la que hay, pero sí que da una idea de barandilla, es lo más simple posible. Ahora paso ya a otro plano que hay detrás, que puede ser la farola, y la hago con un poquito más de detalle, algunos apliques y eso, y lo que es luego ya todo el cuerpo de la farola. De aquí paso a la acera de la izquierda, la más cercana a mí, con todos los coches, que los coches ya veis que aparte de la silueta pues le hago también los cristales, algún espejo, retrovisor, etcétera. Ahora ya me pongo en el coche que está circulando por medio de la calle, y también lo mismo, las ruedas, la silueta y los cristales. En los coches la única dificultad es darle un poquito la forma redondeada por arriba y ponerlo en la perspectiva correcta, y ya está. Pueden ser todos muy parecidos porque a este tamaño los diseños de los coches no cambian demasiado. Y ya sigo con los coches que hay en la acera de la derecha y los contenedores estos que hay aquí, que son como cubos que tienen un agujero para introducir los envases y eso por ahí. Puede ser ese agujero más largo o más redondo, y luego tienen como una especie de gancho arriba para poder llevárselo y vaciarlo. Sigo por todos los coches de detrás. De los coches prácticamente voy haciendo un poco mecánicamente un coche detrás de otro, tampoco me fijo en el número de coches exactos que hay en la calle, y lo único pues que vaya disminuyendo de tamaño conforme me alejo, conforme voy a la izquierda. Pero eso, como ya hice una guía de lápiz al principio para poder controlar el tamaño que vaya disminuyendo, pues me resulta más fácil. Ahora ya dejo esta parte y voy a hacer el árbol antes de que me equivoque y haga las líneas de detrás antes de las de delante. Este árbol está delante, está más cerca de mí, tendría que haberlo hecho antes, pero bueno, siempre que te acuerdes de hacerlo antes de hacer el resto de la acera de la derecha, pues no hay problema. Entonces este árbol es un pino, tiene las hojas así como agujas muy finitas, entonces hay que dar un poco esa sensación. Una vez acabado este pino primero, pues ya sigo, como veis, por el resto de los coches,
porque el tronco del pino me tapa parte de esos coches. Le pongo su sombra en el suelo, sus ruedas y luego pues dibujo a alguna persona por detrás. Sigo ahora por el siguiente plano, que sería el de las personas, y voy a hacer también algunos de los árboles que hay detrás. Ahora hago ya este edificio de aquí que se ve muy poquito, pero simplemente pues le marco como unos arcos, unas galerías que hay ahí abajo y ventanas, que como veis son ventanas muy simples. No me complico demasiado porque realmente es un edificio de relleno que no se ve mucho. Le marco una línea horizontal a las ventanas como si fueran las persianas a distintas alturas y ya me meto con este edificio del fondo, que prácticamente va a ser su silueta, lo que se ve a través del árbol, y algunas bandas horizontales para las ventanas. Ahora ya empiezo con el edificio central. También hago este edificio del fondo, que es mucho más simple, son simplemente rayas horizontales para marcar los pisos, y voy a detallar un poquito toda la zona esta de la planta baja del edificio central con los toldos que vimos. He metido también un par de toldos triangulares, así como de terraza, para indicar que puede haber una terraza de un bar, de una cafetería. Meto algún letrero de alguna tienda y ya voy haciendo las ventanas que se ven a través de los árboles. Con esto ya prácticamente pues tendría el dibujo a rotulador, ya bastante definidos cada zona y eso, y con el detalle suficiente para que se reconozca la imagen. Ahora ya voy a pasarlo a color con este pincel de agua y voy a ir haciendo primero las partes más grandes del dibujo para luego ya concentrarme en las más pequeñas. Empiezo por el cielo, entonces estoy creando una mezcla de un color de azul cerúleo con azul cobalto, con bastante agua, para ir dando ya toda esa parte del cielo que se ve a través de los árboles y de los edificios. Es importante que tenga bastante agua para que quede un cielo suficientemente uniforme y que no se noten mucho las pinceladas. Entonces aquí en la zona esta entre los dos edificios, que es la parte más grande de cielo, pues ya voy dando todo este color azul que he creado. La silueta de los árboles no tengo que respetarla totalmente, puesto que los árboles son más oscuros que el cielo y van a tapar el color de cielo que estoy dando. Entonces reservo un poquito la parte central del árbol, pero no me preocupo mucho del contorno, que lo voy a definir luego cuando dé el color oscuro, verde oscuro del árbol. Hago también el espacio entre la farola y el edificio de la derecha, y también hay un poquito de cielo por aquí a la izquierda del dibujo, entre estos edificios de ahí al fondo y los árboles que se ven un poquito. En los árboles se ve un poquito de cielo a través, porque son unos árboles que no son muy densos, muy compactos. Y ahora he creado un gris con un gris paine y un poquito de agua, y voy a ir dando el suelo de toda la terraza. La idea es empezar por las zonas más grandes, como estas que estoy dando, y luego otra cosa que me preguntan siempre es qué color le doy a cada zona, cómo decido los colores. Yo lo que hago normalmente es empezar por los colores que tienen que ser obligatoriamente de esa forma. Por ejemplo, los árboles tienen que ser verdes. La parte de abajo de la calle no sé muy bien qué color va a ser, pues lo dejo para el final. Pero, por ejemplo, el asfalto sí que tiene que ser un gris oscuro. Los árboles, como he dicho, en verde. Y si hay alguna zona, por ejemplo, el muro este que tengo delante de la terraza va en rojo, así que esos son colores que tienen que ir tal cual en el dibujo, pues empiezo por esos colores que no tengo que pensar mucho
qué tono le doy, sino que simplemente es ir aplicando los colores. Una vez que tengo ya todos los colores imprescindibles, digamos, situados en el papel, pues ya según lo vaya viendo, pues a lo mejor meto uno de estos edificios secundarios en un color más rojizo, otro en un color más amarillento, para que haya diferentes tonos en los edificios y así voy completando los colores del dibujo. O sea que empiezo por los que tienen que ser de esa forma, los verdes de los árboles, etcétera, y luego ya pues los colores más secundarios como el color de los coches o el color de los edificios lo puedo hacer un poquito ya según vaya viendo una vez que ya he acabado los colores primeros. En los árboles, pues como siempre os digo, la parte de arriba está un poquito más iluminada, entonces intentar darle un poquito más de sombra por ahí. Poco a poco voy dándole volumen a los árboles, le da una segunda capa y luego ya le daré una tercera de sombra por abajo para que se vea bien el volumen y eso. Voy a crear otro verde distinto con un color azul, ahora con un poquito de azul Prusia que tengo ahí. Y este color verde azulado me sirve, por ejemplo, para este abeto que hay ahí al fondo. Y intento siempre que haya árboles y eso en la escena, pues dar distintos tonos de verde para diferenciar bien claramente los árboles, porque si dais un tono de verde muy parecido para todos los árboles, al final se forma una masa de árboles que no se distinguen unos de otros. Entonces, aparte de la silueta y de la forma que tiene, que obviamente es muy distinto un abeto de un pino, pues si podéis darle un color diferente, los abetos y cipreses y cedros y eso, pues tiene más o menos este color azulado. Y entonces, pues intentar crear 3 o 4 tonos de verde. Este verde que estoy creando ahora, por ejemplo, es un poquito un verde más tradicional, pero un poquito más oscuro. Veis que el que he dado, por ejemplo, en el árbol este de la derecha o que el que he dado en los pinos centrales. Y ahora voy a seguir con el asfalto. Con el asfalto he cogido directamente negro de la pastilla de acuarela. Estoy dando una primera capa que no es del todo oscura y luego voy a dar otra porque sí que me interesa que el asfalto sea muy oscuro. Porque es una zona que quiero que destaque bien y que quede bastante oscuro para que haga contraste con el resto del dibujo y para que marque bien la silueta de los coches. Entonces, lo más oscuro posible, lo más negro, voy dando ya por aquí entre la barandilla y ahora voy a ir repasando la parte que he hecho, que está húmeda todavía, con un poquito más de negro. Le doy una segunda capa lo más oscura posible para tener un negro bastante intenso en toda la zona esa. Aprovecho también este gris que tengo para darle a los contenedores, por lo menos a uno de los contenedores, y ahora voy a darle amarillo a otro de los contenedores. Para cambiar de color con un pincel de agua podéis limpiarlo con un Kleenex o apretarlo un poquito para que salgan gotas de agua y os quede un poquito más limpio. Yo lo que suelo hacer, si tengo la posibilidad, es tener algo de agua al lado para limpiarlo más fácilmente. En este caso, este agua que he pedido, un vasito de agua en la cafetería, la utilizo para limpiar el pincel. De esta forma se limpia mucho más rápido, mucho más seguro, queda bastante más limpio que con un Kleenex o algo así, pero bueno, depende de si tenéis la posibilidad de tener algo de agua cerca, pues es lo ideal para limpiar más fácilmente el pincel de agua. Entonces ya aprovecho que lo he limpiado, le doy un color rojo a toda esta parte del muro que tengo delante. Es un color rojo un poquito más oscuro, de momento le doy esta primera capa y luego ya lo oscureceré un poquito.
Y ahora voy a crear un color ocre así un poquito verdoso, con bastante agua, muy pálido, para ir dando una primera capa al edificio del fondo. Es un edificio que tiene partes claras, partes un poquito así como de un gris verdoso. Entonces pues doy una primera capa ahora de este color un poco entre marrón y verde, que me sirva de base para todo el edificio, y luego ya pues le haré más oscuras las ventanas y eso. Ahora creo un color un poquito más rojizo para este edificio del fondo. Los edificios normalmente tienen colores así un poco pálidos, en los tonos de grises, de ocre, de un poquito azulado, pero suelen ser colores muy suaves, muy pálidos siempre. Y ahora estoy creando un violeta con un poquito de gris paine, que me va a servir para toda esta zona de sombra que hay aquí un poco por debajo de los árboles, toda la zona de la acera del edificio. Esa zona no tiene un color así muy definido, lo que sí está claro es que está en sombra porque está por debajo de los árboles y está por debajo de los toldos. Entonces de momento le voy dando un poco de sombra uniforme con violeta y un poco de gris o un poquito de azul a toda esa zona, y luego ya pues le iré concretando, iré oscureciendo algunas partes de los cristales de las ventanas, etcétera. Pero más o menos pues la idea es darle a toda esa zona un tono uniforme más o menos parecido a sombra un poquito oscura, y con este color también pues voy a ir dando un poco del edificio este del fondo, un poquito más clarito ya porque está ya en la distancia. Y luego ya pues daré algún color a los toldos y eso para darle un poquito de color, pero por lo menos ahora pues tengo una primera base de toda esa zona, que lo único que pretendo es hacerla un poco más oscura que el resto. El edificio este de la derecha también le doy un tono así un poco rojizo porque es de ladrillo, y simplemente reservo las ventanas, y luego ya la parte de abajo, que es de un revestimiento así de piedra, pues le daré un tono un poquito más ocre. Toda esta zona un poquito más marrón. Y ahora con un marrón oscuro pues ya voy a ir dando los troncos de los árboles. Los troncos de los árboles tienen que ser de un color bastante intenso para que destaquen sobre el fondo y se vea bien la forma del árbol sobre el fondo que estoy dando. Los pinos tienen un color marrón así un poquito rojizo, y luego los otros pues los puedo hacer un poquito más neutro, más oscuro. Doy una primera capa y luego ya los iré oscureciendo un poco. Ahora ya voy haciendo la farola con un par de tonos de grises para que se diferencie bien lo que es el cuerpo de la farola de la lámpara de la farola. Esta la hago un poquito más azulada y así se nota bien la forma de la lámpara de la farola y se diferencia del resto. Ahora con un azul muy oscuro mezclado con un poquito de negro voy a ir empezando por los cristales de los coches. Los coches normalmente, como hay menos luz en el interior que en el exterior, pues se tienden a ver un poquito oscuros por dentro,
Entonces, haciendo los cristales oscuros en un tono azulado, pues queda bastante realista. Luego ya el color de la carrocería de los coches, pues ya lo iré viendo más adelante. Y aprovecho este color azul oscuro de los coches para dar también el resto de las ventanas así un poco por encima, todas las ventanas que he hecho en este edificio central y las ventanas de los escaparates, etcétera. Ahora ya que ha secado con un rotulador un poquito de 0,2 o 0,3, pues puede ir dando ya detalles más oscuros y más pequeños, como por ejemplo las siluetas de las personas. Son personas que están muy lejos y que están casi en sombra, entonces con darle un relleno negro queda bastante definido y se ve bien, contrastan bastante con el fondo. Este mismo rotulador se puede utilizar para acentuar un poquito las ruedas de los coches, las sombras que hay debajo, que los coches siempre tienen mucha sombra por debajo, hacen sombra sobre la calle, toda la carrocería del coche. Entonces ya voy rellenando todo esto. Todo esto tiene que ser con el dibujo ya un poco seco para que agarre bien el rotulador sobre el dibujo. Y ahora cojo un rotulador blanco de gel para hacer, por ejemplo, las rayas de la calle, todas estas rayas centrales discontinuas, que se podrían haber hecho reservando el blanco al dar la acuarela, pero es mucho más complicado y por eso al hacer esta zona muy oscura tengo la posibilidad ahora de darle con el rotulador blanco para los detalles. Ahora cojo un rotulador rojo para otros detallitos pequeños, como pueden ser las luces traseras de los coches, alguna parte de los escaparates, etcétera. Todos estos detalles quedan más brillantes y más definidos con un rotulador que con un pincel. Ahora con un rotulador de 0,5 o así, un poco más grueso, pues voy a contornear algunas zonas del dibujo, como por ejemplo este abeto que tiene unas hojas muy finitas y muy oscuras, entonces con el pincel no consigo dar ese detalle tan fino y como son muy oscuras pues las puedo dar con el rotulador negro, así queda más marcada la forma del abeto y puedo hacer los detalles de las hojas que van saliendo por ahí. También contorneo algunos otros objetos, algunas zonas del dibujo que me interesa que destaque un poquito más y con todo esto gana un poquito de nitidez el dibujo. Lo que hay que tener cuidado un poco pues es no pasarse en estos contorneos del rotulador porque puede dar un tono demasiado negro al dibujo si lo cargáis demasiado con líneas. Tenéis que centraros simplemente en 3 o 4 cosas que queráis definir, las que están en primer plano para destacarlas un poquito, algún detalle pequeñito que os interese dar al rotulador, pero tampoco abusar del rotulador porque os puede quedar un dibujo muy oscuro. Lo uso también para las hojas del pino, que son unas hojas muy finitas, que el contorno puede quedar bien dado con un rotulador negro. Y bueno, con esto ya más o menos daría por acabado el dibujo, un dibujo así rapidito de 30 a 40 minutos, simplificando mucho lo que veis y haciendo esta calle cualquiera de la ciudad. Espero que os haya gustado y os espero en el próximo. Gracias.